En la sociedad, es tomado como sátira el hecho de que somos las mujeres quienes condenamos a la zona del amigo, a los hombres. Que son ellos quienes intentan ser lindos con nosotras, pero que al final, ellos solamente ven cómo nos enamoramos de tipos que no valen la pena, dejándolos con el corazón destrozado. La verdad es que olvidamos que también nosotras pasamos por lo mismo, y duele igual. O incluso más. Paco y yo éramos amigos desde la infancia. Vivíamos en la misma zona desde siempre, y la verdad, yo siempre estuve enamorada de él. Nuestras madres eran amigas, y solían bromear con que Paco y yo nos casaríamos en el futuro. Quizás en mi mente infantil, yo me hice a la idea de que así sería. Comencé a creer que Paco sería con quien pasaría el resto de mi vida. Lamentablemente, crecer siendo su amiga y no algo más, me dejaría secuelas emocionales sumamente difíciles de superar. Por desgracia, las circunstancias nos hicieron muy cercanos, y con el tiempo, yo me convertí sin quererlo, en su mejor amiga. Siempre tuve la ilusión de que algún día, me animaría a confesarle que quería ser algo más para él. Sin embargo, el terror al rechazo me dejaba sin palabras. Paco era muy bromista. Siempre me hacía reír, pero me daba miedo que se burlara de mí si le confesaba mi amor por él. No obstante, siempre hubo momentos en los que estuve a punto de declararle mi amor. Cuando Paco se enamoraba de alguna niña, yo era la primera en saberlo. Eso me destruía por dentro. Lo peor de todo, era que Paco me pedía que lo ayudara, ya que yo era su mejor amiga. Fueron varias las veces en que yo llevé en mis manos, las cartas de amor que él no tenía el valor de entregar en persona, a la chica afortunada que le robaba el aliento. Era sumamente humillante para mí, y lo peor, era que él ni lo sospechaba. Paco siempre fue demasiado atractivo, por lo que, cuando lograba conseguir a las niñas de las que se enamoraba, yo vivía los peores días de mi vida mientras duraban sus noviazgos. Fue entonces que, tratando de consolarme a mí misma, comencé a comer sin control. El hecho de comer lo que me gustaba, me hacía sentir mejor. Me hacía olvidarme de Paco, y me procuraba un placer momentáneo que anestesiaba mis penas. Sin embargo, cuando Paco terminaba con sus novias, la felicidad regresaba a mi vida, pues cuando él tenía novia, se olvidaba totalmente de que yo existía. Yo sabía que de nuevo, volvería a ser su única chica, a quien buscaría siempre y dedicaría todo su tiempo. Volvería a ser su hombro para llorar o su confidente. Volvería a ser quien le apoyara de nuevo en sus sueños, y estaría siempre allí para él, pero como amiga. Cuando nos hicimos adultos, nuestra relación fue algo similar, pero con cambios importantes. Él me contaba sus aventuras con otras chicas. Me confesaba que tenía amigas con quienes solía tener intimidad, especialmente cuando no tenía pareja. No me gustaba que él me contara esas cosas, pero él se justificaba diciendo que éramos amigos. Yo lloraba toda la noche, deseando que se fijara en mí, pero ahora, me resultaba obvio que esto nunca jamás pasaría. Con el paso de los años, comencé a ganar kilos de peso, y no solo eso, comencé a ganar por igual demasiada inseguridad, depresión, pensamientos horribles sobre mí, y por otro lado, mi amor por Paco cada día era más grande. Confieso que muchas veces me sentía tonta al soñar que algún día, él se fijaría en mí. Sin embargo, había momentos en los que ambos éramos dueños de una química que se manifestaba en conversaciones que nos conectaban entre sí, pero nunca físicamente. Sería entonces un día de febrero cuando, a vísperas del Día del Amor y la Amistad, Paco me escribió por el chat. Necesitaba que lo ayudara urgentemente con algo.
Como siempre, yo dejaba de hacer lo que estuviera haciendo, aunque fuera importante, con tal de estar totalmente disponible para él y ayudarlo en lo que fuera. Sin embargo, ese día volvió a romperme el corazón, condenándome a otra noche de atracones de comida. Me confesó que estaba enamorado de una compañera de su oficina, y me pedía que lo ayudara a cortejarla con mi orientación femenina. Quería declararle su amor a su compañera el 14 de febrero, pero antes de todo, quería comenzar a tratarla, pues solo se conocían de vista. Yo le pregunté a Paco si en verdad estaba enamorado, o si como siempre, solo quería acostarse con ella. Él comenzó a reír, sin responder a mi pregunta. Cuando llegué a mi departamento, no llegué sola. Había comprado una pizza grande, una soda de 2 litros, aros de cebolla empanizados, y unas donas de chocolate, las cuales siempre me levantaban el ánimo. Eran deliciosas. Me encantaba comerlas con café a cualquier hora del día. Paco sabía que me encantaban, y solía regalarme una caja de vez en cuando, tal como la primera vez que lo hizo hace años, cuando le sobraron algunas tras un día de campo con una antigua novia. Confieso que una parte de mí no quería volver a pasar un 14 de febrero sola. La ayuda que Paco me pedía fue pésima de mi parte, obviamente, a propósito. Sabía que entre más hablara yo mal de la chica que le interesara, más lo animaría a buscarla. Era por demás cuando yo solía darle señales de que yo lo amaba. A veces sospechaba que él lo sabía, y si esto era así, me preguntaba entonces por qué no me tomaba en serio. Hasta que una noche, vi una película. En la madrugada del 14 de febrero, yo estaba viendo televisión mientras lloraba en mi cama. Sabía que ese día sería del asco para mí nuevamente. Entonces, cambiando los canales, vi que estaban transmitiendo la película llamada Amor Ciego. Me sentí sumamente identificada con la historia. El final de la película en cierto grado, me animó a intentar decirle a Paco, que estaba enamorada de él. Le mandé un mensaje antes de cambiar de idea, pidiéndole que viniera a verme. A las 10 de la mañana, sonó el timbre de mi departamento. Sabía que era él, pues me dijo que estaba a punto de llegar. Me puse lo más bonita posible, con mi vestido entallado que era lo que mejor me quedaba y con lo que más cómoda me sentía físicamente. Cuando abrí la puerta, vi a Paco más guapo que de costumbre, cargando un enorme ramo de rosas de todos los colores, el cual tomé llorando de emoción, dándole las gracias. Paco comenzó a burlarse de mí, pues me dijo que las rosas eran para su compañera del trabajo. Me di cuenta que él seguía firme en conseguirla, y al pensar que aquel ramo era para mí, me sentí totalmente abatida. Paco lo notó y me preguntó qué me pasaba, pues una lágrima corrió por mi mejilla, para mi mayor vergüenza. Entonces, en un arrebato de hartazgo, le dije que estaba enamorada de él. Paco comenzó a reírse, pues pensó que yo estaba jugando. Sin embargo, cuando vio que mi semblante no cambiara, supo que yo hablaba en serio. Lo peor de todo, era que yo en mi mente, muchas veces imaginé a Paco sentado a mi lado, diciéndome con todo el tacto y cuidado, la razón por la cual no podíamos ser algo más que amigos. En la vida real, me dijo a secas que no sentía atracción por mí. Y para él, eso era más importante que la química y el cariño que sentíamos uno del otro. Paco se incomodó y decidió irse de mi departamento, sin antes sacar una de las rosas para ponerla en mis manos, como consolación. Días después, Paco mantuvo la comunicación conmigo, como si nada hubiera pasado. Me pidió que lo mejor para mí era olvidarlo todo y seguir siendo amigos.
Yo decidí hacerle caso y no dejarle de hablar, como quizás hubiera sido lo que otros habrían hecho. Cuando tuve el coraje para preguntarle, me confesó que su compañera lo rechazó, pues ella ya tenía novio desde tiempo atrás. Eso no me hizo guardar esperanza alguna con Paco. Callé los pensamientos que antes me hacían creer que las cosas entre él y yo pasaban de alguna manera para hacernos terminar juntos algún día. Tal como lo afirmaban nuestras madres cuando éramos niños. Algunos meses después, cambié la comida como elemento motivacional por la ropa linda que ahora podía comprarme, pues comencé a quererme más a mí misma. Consulté una nutrióloga, un terapeuta, y comencé a ejercitarme diariamente y alimentarme mejor. Conforme Paco notaba lo atractiva que me estaba volviendo ante sus ojos, comenzaba a prestarme más atención y a considerarme para salir juntos. Yo aceptaba, pues al fin y al cabo, solo éramos amigos. Una noche, me preguntó si aún recordaba que tiempo atrás, le había confesado que estaba enamorada de él. Le dije que sí, y que yo pensaba constantemente en ese día, lo cual me ayudaba a aprender de ello para no volver a cometer de nuevo el mismo error. Me dijo que eso quizás no era un error, pues él quería saber si aún yo seguía sintiendo lo mismo por él. Le dije que quizás sí. Me confesó que desde tiempo atrás, se sentía demasiado atraído por mí, y dado que nos conocíamos desde casi toda la vida, y había química entre los dos, me propuso ser algo más que solo amigos, como alguna vez lo quise yo. Le dije que lamentablemente, a mí no me atraían las personas superficiales, y esto era muy importante para mí, pues la belleza se acaba, pero no lo que vale una persona por dentro. Sin embargo, yo no tenía ningún problema en que siguiéramos siendo amigos, tal y como él lo quería.